El nuevo curso de Voz IP y Comunicaciones Unificadas de Cisco se encuadran dentro del conjunto de cursos ofrecidos por la Cisco Networking Academy de la Universidad Politécnica de Valencia. Para centrar el curso, lo primero sería ver el portfolio de productos que ofrece Cisco, que está agrupado en tres bloques. El primer bloque es el bloque de productos tradicionales de Cisco, que abarcan fundamentalmente el routing y el switching. Hay un segundo bloque de productos, que es lo que se llamarían los productos de colaboración, dentro de los cuales aparecería la voz IP, las comunicaciones unificadas y todo el conjunto de aplicaciones de colaboración y telepresencia. Y un tercer bloque de productos enfocados hacia el data center, en el cual Cisco ofrece servidores, centrados sobre todo en el almacenamiento de datos y en la virtualización de escritorio. En este momento, los cursos ofertados por la UPV se centran fundamentalmente dentro de lo que sería el portfolio tradicional de Cisco, el routing y el switching y la seguridad, de manera que se ofrece un conjunto de cursos enfocado hacia las diferentes certificaciones que el propio Cisco ofrece. Tenemos, por tanto, el curso de CCNA enfocado a conocimientos básicos de routing y switching, el curso de CCNA Security enfocado a seguridad, CCNA Wireless enfocado a redes inalámbricas y el curso más avanzado de CCNP para usuarios que quieran seguir ampliando su formación a partir del CCNA. Estos cursos han tenido un éxito bastante importante, se va ya por la 15ª edición, centrados fundamentalmente en el hecho de que disponemos del considerado como el mayor laboratorio Cisco de España y que el contenido del curso es prácticamente 100% práctico. El contenido teórico es muy reducido. El nuevo curso, centrado en la parte de colaboración, se centra sobre todo en la parte de voz y comunicaciones unificadas, con la intención de ampliar la gama de los cursos anteriores y extenderlos a la certificación de Cisco CCNA Voice. Los aspectos claves del curso, de alguna forma aprovechando el éxito de los cursos anteriores, se centran también en que el curso tenga un contenido 100% práctico, para la cual se ha adquirido nuevo equipamiento que amplíe las posibilidades de nuestro laboratorio y lo dote de equipos de voz IP. Las comunicaciones unificadas serían aquellos servicios en los cuales se integran dentro de una misma plataforma telefonía IP, mensajería instantánea y conferencia, así como otros servicios secundarios como pueden ser servicios de directorio y de control de presencia. Esto normalmente puede estar implementado por varios productos distintos o pueden estar integrados todos dentro de una misma plataforma. De hecho, Cisco ofrece 4 tipos distintos de equipamientos centrados en las comunicaciones unificadas. Un equipamiento más básico, que sería el de la serie 300, enfocado a pequeñas empresas de hasta 10 usuarios. Luego, equipos de mayor potencia, de la serie 500, con mayores capacidades. Y luego ya otros equipamientos, como sería el Cisco Unified Communication Manager o el Cisco Unified Communication Business Edition, que ya son equipamientos enfocados a empresas a partir de 250 usuarios y hasta 5.000. En el curso nos centraremos fundamentalmente en los equipos de la serie 500, que son equipos en los cuales en un mismo aparato nos podemos encontrar con funciones de voz IP integradas con funciones de routing, funciones de switching, seguridad, VPN y en algunos casos incluso de funciones inalámbricas. En un escenario típico que cubriría el curso nos encontraríamos con una centralita de tecnología de voz IP en la cual tenemos conectados simultáneamente teléfonos IP y PCs con software IP o también con software de gestión. Esta centralita podría estar conectado por un lado a redes convencionales analógicas o RDSI y por otro lado también con troncales con operadores SIP a través de Internet. También a través de Internet sería posible la conexión de usuarios remotos, usuarios que bien podrían aprovechar los servicios de datos de nuestra red o también incluso tener teléfonos y aprovechar todos los servicios de voz IP ofrecidos por la centralita. El contenido del curso se centra en una primera parte en conocer un poco los sistemas UC500 y los conceptos básicos tanto de telefonía convencional como de telefonía IP. También en una primera parte veríamos las herramientas necesarias para configurar todos estos equipos y veríamos que existen 2 herramientas fundamentales: el Cisco Configuration Assistant, que es un software específico
dedicados a las áreas de gestión y también la posibilidad de configurar los equipos con el sistema clásico a través de líneas de comandos CLI. Veríamos en una primera fase cómo actualizar los equipos y configurar los paquetes de idioma correctos, en este caso para castellano, y cómo configurar las funciones básicas de routing y de switching. A continuación ya pasaríamos a ver las configuraciones específicas de los teléfonos con la capacidad de poder configurarlos de manera personalizada. Creación de grupos de recepción de llamadas, de grupos de salto o grupos de captura y la gestión de todas lo que serían las troncales, viendo las posibilidades que tiene el equipo de conectarse con redes de telefonía convencional analógica, la posibilidad de conectar con troncales RDSI y, como ya he dicho antes, la posibilidad de conectar con operadores SIP externos a través de Internet. Luego veríamos cómo gestionar las llamadas a través de estas troncales, cómo realizar la gestión de las llamadas entrantes, de manera que se puedan enfocar a las diferentes extensiones de la empresa, o también cómo gestionar las llamadas salientes, de manera que eligiéramos la troncal más adecuada en función de cuál sería la más apropiada según el destinatario de dicha llamada. También se vería en la parte de voz la forma o la posibilidad que tienen estos equipos de crear un gestor automatizado de llamadas que atienda las llamadas de los usuarios y las redirija directamente hacia cualquier extensión sin necesidad de que exista una operadora humana para realizar esta función. Una vez analizados o vistos las partes correspondientes a voz, pues veríamos su integración con otros servicios como puede ser el correo electrónico y funciones adicionales que tiene el equipo, como puede ser la parte de inalámbrica, funciones de seguridad o funciones de VPN. Después de esto, pues unas funciones avanzadas, como podría ser la posibilidad de conectar teléfonos de manera remota, la posibilidad de utilizar dispositivos Android o iOS y la posibilidad de utilizar varios equipos en una configuración multisede entre la que sea posible encaminar directamente las llamadas de los usuarios. Por último, una fase destinada a la monitorización, al diagnóstico y al mantenimiento, todo ello siempre a través de la propuesta de casos prácticos que tendrán que resolver el alumno, de la manera que el alumno adquiera la destreza suficiente en el manejo de los equipos. En cuanto a ese equipamiento de alumno, pues cada 2 alumnos dispondrán de una centralita completa, en concreto del modelo UC540 BRI, que es un equipo de Cisco enfocado a empresas hasta 32 usuarios, que integra un switch de 8 puertos PoE, de manera que es posible conectar directamente los teléfonos y alimentarlos desde aquí, y que dispondrá de puertos RDI y de puertos analógicos. Y en cuanto a los teléfonos, dispondrá de 2 tipos de teléfonos diferentes, unos teléfonos más básicos de la serie SPA, modelos 502 o modelos 504, y luego también un modelo de teléfono más avanzado que, además de las funciones de los teléfonos anteriores, pues tendrá también la posibilidad de conectarse vía VPN y, por tanto, los alumnos podrán realizar o configurar las funciones de este tipo con este tipo de teléfono.